la República. Ya tenemos por aquí al doctor Alfonso Herrera. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola Adriana, buenas tardes, es un gusto estar por acá. Gracias, pues un placer, doctor. Pues nos hemos estado preguntando en estos días, doctor, después de que el presidente dio a conocer que dio positivo a COVID, ¿qué sucedería en dado caso de la ausencia del presidente Andrés Manuel López Obrador? Ante este panorama, ¿qué opinión tiene, doctor? Sí, gracias. Sin duda es un tema muy importante para el sistema político y para la democracia mexicana, que el presidente de la República padezca una enfermedad cualquiera y en este momento y en este contexto, pues un contagio específico de este virus que asola al mundo. Es de gran relevancia la pregunta. Fíjate, Diana, que en este caso la Constitución es muy detallada y muy, diría clara, pero digamos que establece reglas muy precisas, pero complejas, ¿no? No obstante que son detalladas, son complejas, en el caso en el que el presidente de la República tenga alguna ausencia, ¿no? Y aquí tenemos varios supuestos, ¿no? El supuesto que se está viviendo en este momento es un supuesto que no es necesariamente una ausencia definitiva, no es una ausencia o una falta que amerite, por ejemplo, nombrar un presidente interino o nombrar un presidente sustituto, sino es una ausencia que permite que en este momento lo supla en sus actividades, sobre todo de comunicación social, la secretaria de Gobernación. En este momento estamos en una especie de espacio temporal en el que no hay una certeza respecto a la gravedad de la enfermedad que padece el presidente, y entonces se actualiza lo que nos dice el artículo 84 de la Constitución, en cierto modo análogo, ¿no? Lo que nos dice el artículo 84 es que las ausencias del presidente, las faltas absolutas, ¿no? en un lapso que no ameriten su ausencia total, vamos a decirlo así, pueden ser suplidas por la Secretaría de Gobernación, la titular, en este caso, doña Olga Sánchez Cordero, y esto lo puede hacer durante el lapso de 60 días, es decir, durante el lapso de 2 meses prácticamente, en el que la Secretaría de Gobernación podrá llevar la representación del presidente y podrá tomar algunas decisiones que así le está atribuido por la Constitución. Pero fíjate que en este momento ni siquiera estamos en ese paso, porque estamos ante un supuesto en el que el presidente padece un contagio en el que, como sabemos, el coronavirus no hay una sola radiografía médica al respecto, sino que existen diferentes etapas y estadios de gravedad, y en este momento digamos que puede tener podemos equipararlo con una especie de enfermedad que podemos tener cualquiera de nosotros, y por lo tanto puede estar desempeñando, mientras se tenga esta información y este estado de las cosas para el presidente, sus facultades plenas, y simple y sencillamente la Secretaría de Gobernación puede representarlo en aquellos lugares, momentos, eventos en los que no puede estar presente, precisamente por guardar la distancia y por mantener las medidas de higiene, sobre todo que son necesarias al no estar en contacto directo con las personas. Entonces, para resumir y para concluir esta primera aproximación al tema, en este momento puede estar siendo suplido por la Secretaría de Gobernación, y no estamos en el supuesto de los que habla la Constitución, en donde ya podíamos tener una necesidad de una falta absoluta y en donde tendríamos que tener un procedimiento de sustitución, ¿no? ¿Cuándo se puede dar eso? Cuando existe ya una ausencia absoluta del presidente, hay una declaratoria en el que el presidente ya no puede ejercer sus funciones. Eso, claro, lamentablemente no podríamos descartarlo, ¿no? Podría ocurrir, que pasara, que aconteciera este supuesto, y en ese momento lo que tendría que pasar, si me permites alargar un poquito más, Claro. lo que tendría que pasar es que el Congreso de la Unión tendría que reunirse, ambas cámaras, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, y tener presentes hasta unas 2/3 partes de los legisladores. Estos legisladores tendrían que votar a quien designaran como presidente, aquí sí ya sustituto del presidente que no puede ejercer el cargo, y este presidente sustituto tendría que desempeñar el encargo en esta condición hasta el año de 2024.
¿no? Eso es lo que nos señala como extremo en el caso de falta absoluta de nuestro presidente. Y en ese caso, por supuesto, ya no habría elecciones, ¿no? Sino que tendría que agotar el periodo, lo que dice la Constitución, el presidente sustituto, porque ya estamos avanzados en el sexenio hasta un punto en el que la Constitución señala en este lapso de tiempo que ya transcurrieron más de 2 años de la presidencia, los últimos 4 años, este es el procedimiento que tiene que llevarse a cabo y el presidente sustituto tendría que agotar el periodo presidencial. Es lo que señala la Constitución y es lo que podríamos nosotros decir que tendría que acontecer en el caso, insisto, de falta absoluta del presidente. Doctor, hay una duda que nos ha surgido a muchos que desconocemos de este tema es, como vimos, el presidente estuvo reunido principalmente pues con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y con el canciller Marcelo Ebrard, que son las figuras más fuertes dentro de su gabinete. En el caso digamos, de ausencia de estas 3 personas, de estos 3 funcionarios, nos preguntamos muchos, ¿qué papel dentro de este contexto tendrían las Fuerzas Armadas? En principio, constitucionalmente hablando, ninguno. Es decir, no hay ninguna injerencia por parte del secretario de la Defensa, del secretario de Marina o de las propias Fuerzas Armadas en la suplencia del presidente de la República. Por lo tanto, el papel, constitucionalmente hablando, de las Fuerzas Armadas o de la milicia sería nulo. No habría ningún tipo de intervención o suplencia o incluso participación en la sucesión presidencial de ninguna manera, ¿no? Al menos la Constitución no lo señala así, por supuesto, ¿no? Quien sí tiene un papel relevante, súper relevante en estos momentos es la Secretaría de Gobernación, ¿no? Porque la Secretaría de Gobernación en estos procesos o estos procedimientos que la Constitución señala para poder suplir la figura de quien es titular del Poder Ejecutivo es quien entra al mando, ¿no? Provisionalmente. Y por supuesto el Congreso. El Congreso juega un papel relevante en el caso de que esta situación se agravara, porque entonces sí, las cámaras tendrían que primero asegurar y garantizar la presencia de 2/3 partes de quienes la integran para poder empezar a llevar a cabo este procedimiento, pero sí, las Fuerzas Armadas en ningún momento y en ningún sentido tendrían participación. Se lo comento o se lo pregunto más bien porque como hemos visto que cada vez las Fuerzas Armadas tienen una participación mayor en diferentes ámbitos, en puertos Marina, está en puertos, por ejemplo, y aduanas, en la estrategia de vacunación, hay un papel muy relevante que se le ha dado a las Fuerzas Armadas en los últimos meses y de pronto en un escenario que uno, por supuesto, no desea, no quisiera, pero en un planteamiento, pues uno dice, si estas figuras que son las que se reunieron principalmente con el presidente Andrés Manuel López Obrador también estuvieran ausentes, ¿de qué manera se desenvolvería el Ejército y la Secretaría de Marina? No, entonces no tendría ninguna, digamos, ninguna injerencia. Ninguna participación. Y en el caso, claro, extremo, porque tampoco podemos dejar de pasar por alto que esta situación extraordinaria realmente afecta también. Afortunadamente, la Secretaría de Gobernación ha afirmado que no dio negativo al virus, pero pensemos en un caso extraordinario de que hubiese ausencias importantes en la cúpula del Poder Ejecutivo. Ahí, digamos, no tenemos reglas, ahí sí, ¿no? Pero sería un caso de verdaderamente extraordinario en donde el Congreso, yo creo, ¿no? Digamos, apelando a las normas constitucionales que le señalan un papel relevante, tendría que determinar un procedimiento a seguir en el caso de que la Secretaría de Gobernación se ausentara. Yo creería que, dado que hay reglas constitucionales que igualmente le dan una importancia institucional al secretario de Relaciones Exteriores en varios otros aspectos de la Constitución, no en este de sucesión, pero sí en otros. Por ejemplo, el secretario de Relaciones es ratificado por el Senado, por ejemplo. Hay una coparticipación desde su nombramiento. Yo creería que en caso de ausencias de reglas, que podría jugar otro papel relevante para suplir gradualmente y en esa sucesión que tendría que hacerse tanto al presidente como a la Secretaría de Gobernación en el caso de que hubiese un problema de ese tipo, ¿no? Afortunadamente no estamos en el supuesto, pero sí, podríamos pensar en que el secretario de Relaciones podría cumplir un papel en dado caso de que tuviésemos ausencias tanto del presidente como de la Secretaría de Gobernación. Gracias, doctor. Y por último, ayer el subsecretario Hugo López-Gatell dijo que, o argumenta que es por ética médica,
que se va a privilegiar el estado de salud del presidente. ¿Es cierto esto? ¿Hasta qué punto es privado el estado de salud de un presidente? Sí, bueno, ahí hay que decir lo siguiente. El artículo 80 de la Constitución señala que uno de los poderes del Estado, el poder ejecutivo, está integrado por una sola persona. Y esa única persona es el presidente de la República, el presidente de los Estados Unidos mexicanos. Eso quiere decir que la relevancia que tiene la ausencia de un poder público para el Estado, pues es sumamente relevante. Y en ese sentido, todo lo que pueda ocurrir alrededor de la integridad, de la salud, de la salud personal del presidente, por supuesto que tiene una relevancia pública, ¿no? No podríamos mantener la idea de que exclusivamente le podían aplicar al presidente las reglas que en efecto pueden operar en la ética médica, y que es no revelar la información, los datos personales o clínicos de una persona en cualquier otro caso. Pero cuando hablamos de alguien que es por sí mismo el que representa al Estado mexicano como uno de sus poderes, ¿no? Es como si hablásemos, si podemos hacer una analogía, como si desapareciera de pronto el Poder Judicial, ¿no? Y en ese sentido no nos es irrelevante que desaparezca un poder completo, ¿no? El poder completo del presidente, del Ejecutivo, está en la persona del presidente. Y en ese sentido es de un alto interés público conocer precisamente su estado de salud, cuáles son las condiciones que tiene, cómo ha avanzado la enfermedad, y si puede tomar las decisiones que se requieren en un cargo como lo es la más alta representación política que tiene un Estado, es de la mayor relevancia pública, ¿no? Por lo tanto, por supuesto que no podríamos estar de acuerdo con la afirmación del doctor López-Gatell en ese sentido, sino que probablemente habría que buscar una manera en que se comunique socialmente el estado de salud del presidente, que es de alto interés público, y algunos detalles, por supuesto, que pertenecen pues al ámbito científico de la propia enfermedad, que no tendrían que ser necesariamente, digamos, del especial interés de la sociedad, precisamente porque se tratan de datos que los pueden tener y manejar los médicos o gestionar el equipo médico. Probablemente esos datos pues, no nos sean relevantes, pero sí nos es relevante cuál es la condición del presidente para la toma de decisiones que la propia Constitución está señalando que le pertenecen a una sola persona, y en este caso como lo es el presidente de la República. Claro, pues muy claro todo lo que nos ha contado, doctor. La verdad es que es muy importante el tema. Si nos permite, seguimos en contacto porque seguramente más adelante nos surgirán pues más dudas. Por el momento le agradezco mucho la entrevista, doctor. Con mucho gusto, Diana. Siempre es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, doctora. Gracias.